Estas son las últimas cosas. Una a una desaparecen para no volver. Puedo hablarte de las que he visto, de las que no existen, pero dudo que haya tiempo para eso. Ahora todo ocurre tan rápidamente que no puedo seguir el ritmo. ¿Recordás lo que me dijiste antes de que parta? Que William había desaparecido y que por más que fuera nunca lo encontraría. Esas fueron tus últimas palabras. Y no te hice caso para variar. Te contesté que no me importaba y que iba a encontrar a mi hermano. ¿Hace cuánto de eso? Años, supongo. Siento que William sigue vivo. Que salvo que lo haya matado el gobierno, debe estar por alguna parte. Que tarde o temprano lo encontraré y lo traeré de vuelta a casa. La municipalidad de la ciudad informa que hoy viernes se encuentra a vuestra disposición el camión recolector de fallecidos. Invitamos a los vecinos a acercarse con los familiares queridos a la esquina de Avenida Mismo Bolívar. Estamos recibiendo los procesos semanales. En la ciudad, enterrar a los muertos está absolutamente censurado por la ley. Todos los cadáveres deben ser transportados a los centros de transformación. Y ahí, mediante un proceso industrial, se obtiene el combustible necesario para hacer funcionar al país. Quien no cumpla con estas leyes se arriesga a sufrir las más duras condenas. Entre las sectas más subversivas existen los corredores y los saltadores de edificios. Unos van en grupos, corren y corren por las calles hasta caer muertos de agotamiento. Y los otros buscan los techos más elevados para poder saltar desde ahí. El próximo. Te doy 20 o te larga. La semana pasada usted dijo otra cosa. La semana pasada fue la semana pasada. ¿Y esos pendientes? Te doy 13 clos. Hola, Isabel.
Hola. ¿Cómo te fue hoy? Ferdinand se va a poner furioso. Vamos. Hace 3 días que no llevo nada a la casa. No te preocupes. Yo le explico. Wait, some bullshit, man. Hace tiempo que vivo en una habitación de unos 4 metros por 6. Ferdinand e Isabel duermen separados. Cada uno en un rincón. Yo en un tercero. Espaciados por una fina sábana. No vas a durar mucho sin buenos zapatos, Ana. Lo sé, Isabel. Gracias. Lo único que me ayuda un poco es masturbarme. Perdona que sea tan directa, pero no tendría sentido usar eufemismos. Es una solución bastante común bajo estas circunstancias. Me encantan tus barquitos. Soy el mejor. ¿Podrías vender alguno? ¿Vender mi flota? Estás loca. Antes tendrías que matarme. Jamás me voy a separar de mis barcos. ¡Jamás! ¡Esto es un motín! Ana, es muy peligroso. No me importa, lo voy a encontrar. Tu hermano no envió nada en mesas. Hace un año envié a otro hombre. Sanfar. Tampoco sabemos nada de él. Aún conservo la fotografía de Sam. El mero hecho de pensar que puede estar en la ciudad me hace abrigar alguna esperanza. La guardo como un amuleto, un pequeño escudo para protegerme de la desesperación. Devido ao vírus, estamos restringindo a circulação. Quem não cumprir estas regras terá que pagar uma multa de 250 cédulas. E se não puder, será preso imediatamente. Vamos manter nossa cidade segura e ordenada. Vamos continuar avançando. En la ciudad no existe la política como tal. Todos están demasiado hambrientos, perturbados o enfrentados entre sí como para pensar en eso. Comenzaron las restricciones para salir a la calle. Y los recolectores de basura, los primeros en prohibirse, se hicieron escuchar. Es indispensable que parezcas mejor un hombrecito que una jovencita. Ahora sí pareces un marimacho. Ignórale a ese ogro. Es un ogro, ignórale, Ana.
¿No deberíamos despertarlo, Isabel? No creo que Ferdinand vuelva a despertarse. Ferdinand. Ferdinand. La idea era hacerlo pasar por un saltador, ya que de este modo los vecinos pensarían que Ferdinand era capaz de un acto de valor. Lo verían caer desde el techo y se dirían que aquel era un hombre con el coraje necesario para resolver las cosas por sí mismo. Sabré si fue Isabel quien decidió poner fin a la vida de Ferdinand, si murió a causa de su tos crónica o si fueron sencillamente mis manos. Con el dinero compré el vestido más hermoso que encontré. Era blanco, con puntillas en el cuello y en las mangas. Creo que Isabel se hubiera sentido feliz. Au fond, là, regarde tout ce qu'il y a. Il y a des bons bateaux là. Ouais, c'est un bon bateau. Ramasse tout. Tous les bateaux, les bouteilles, tout. C'est à nous. Pockets. Pockets. Wait! A prefeitura informa que esta semana é proibido o trânsito rodoviário de catadores de lixo. Devido ao vírus, estamos restringindo a circulação. Repetimos, este terminantemente proibido de realizar o trabalho de coletores de lixo. Le conseil municipal informe que cette semaine, la circulation des éboueurs est interdite dans les rues en raison du virus pandémique. Pour la circulation, nous le répétons, Esta es la Biblioteca Nacional. ¿Usted tiene un pase para ingresar? No me importa. Venga, pero venga.
Disculpen. Creí que todos los judíos habían muerto. No es tan fácil deshacerse de nosotros. Me llamo Ana Bloom. Busco a mi hermano, William Bloom. Bloom. No conozco a su hermano. También busco a este hombre, Samuel Farr. Es del mismo periódico que mi hermano. Sí. He oído a ese hombre. Me lo he cruzado varias veces. Inteligente. Muy escéptico. Pues es Har. Vive aquí mismo, en el piso de arriba. Vive escondido. Puedo acercarte. Claro, con su permiso. ¿Es un toive? Ni a favor ni en contra. Tenemos muchos problemas con nuestro permiso. Hemos perdido el grado académico. No obstante, no creo que haya ningún inconveniente nuevo si la acompañas. ¿Vos willst? In Ivrit? Wo fast in Ivrit? Por la Midrash in Ivrit? Ya. Hasta aquí puedo llegar. Suerte. Les agradezco mucho. Váyase. Estoy buscando a Samuel Farr. ¿Es usted? ¿Quién lo busca? Ana Bloom. Soy la hermana de William. Si no abrís, tiro la puerta abajo. Sabíamos que a William le había pasado algo. Nada es concreto en este mundo. Mientras tanto, hay que seguir con el trabajo. Hay más de 3000 páginas. Tengo a cientos de personas entrevistadas. Sus historias están ahí, Ana. ¿Cuánto dinero tenés? 12 slots. Yo tengo un poco. Necesito un lugar donde vivir. William me llegó a hablar de ti. No te preocupes. No me voy a entrometer. Es una gran suerte que la pistola no estuviera cargada.
Es increíble. Ya lo creo. Hay que seguir con las entrevistas. Hoy voy a ir al mercado municipal. No con esos zapatos. No llegarás a ningún lado. Te traje una sorpresa. Cigarrillos. El almuerzo perfecto. El generador de la biblioteca solo funciona 3 horas al día. Busco a William Bloom. ¿Alguno ha oído hablar de William Bloom? Disculpe. Busco a William Bloom, periodista. Vino como corresponsal extranjero hace 4 años. Bloom. ¿Escuchaste hablar de los risueños? No. Los risueños son una secta. Creen que el mal tiempo lo generan los pensamientos negativos. Cuando uno tiene un pensamiento oscuro, pesimista, produce una nube en el cielo. Y de ahí surgen los aceleracionistas. Quieren acelerar todo, todo hasta que explote. Sam, tengo mucho frío. ¿Puedo dormir a tu lado?
Nunca le enseñaron a llamar. Lo siento. Busco a los rabinos. Los rabinos se fumaron hace 2 días. Las nuevas leyes. ¿No está al tanto de eso? ¿Usted quién es? Yo soy Edouard Dujardin. Soy antropólogo. Pero siéntese. No, está bien. Gracias. Hasta pronto. ¿Ana? Los rabinos. ¿Qué pasa con ellos? Perdieron su jerarquía académica, como dijo Jacob. Desaparecieron. Comenzaron las expulsiones. No llores, Ana. Voy a prepararte un té. Así fue como sobreviví aquel invierno. Quemábamos libros para calentarnos. Colaboré con los escritos de Sam y durante los 6 meses siguientes, aquella pequeña habitación fue el centro del mundo para mí. Al principio era solo una cuestión física, un encuentro furioso de cuerpos, una maraña de miembros, una ostentación de lujuria reprimida. Luego el ritmo se hizo más pausado y poco a poco, en las semanas siguientes, nos enamoramos de verdad. No hablo solo de ternura y de las ventajas de una vida en común. Nos enamoramos profundamente y al final era como si estuviéramos casados, como si no fuésemos a separarnos nunca más en la vida. Para mí, esta fue la mejor época, no solo acá, sino en cualquier lado, la mejor época de mi vida. ¿Hubo suerte? Es como hablar con las piedras. Capaz fue hacia el sur, como muchos. Mataron hasta los pájaros. Ya no quedan animales. Ven aquí. Quiero tu cuerpo junto al mío. ¿Nunca recordás tu vida anterior? ¿Anterior a qué? Al cruce. Todo el tiempo. No hago más que acordarme de los arces en la avenida Miró. Los relojes de números romanos. La señal luminosa del dragón verde en el restaurante chino. O los barcos de juguete en el estanque del Parque Erasmus. Sam. Creo que estoy embarazada. Señorita Bloom, ¿Cómo sabe mi nombre?
Ha estado preguntando por su hermano, William Bloom. ¿Sabe dónde está? Desafortunadamente no. He oído que necesita un par de zapatos. Tal vez yo podría ayudarla con eso. ¿Quién le dijo eso? Su novio ha estado preguntando por ahí. ¿Qué sabe de encontrar zapatos? Bueno, es que tengo un primo que trabaja con la compra y venta de artículos usados, de objetos de consumo. Y tal vez tenga lo que usted busca. Esta noche lo voy a ir a ver. No tengo mucho dinero. Podemos arreglarlo. La veré después. Ana, ¿sabes lo que esto significa? ¿Qué? Que se puede vencer el peor de los obstáculos. Qué exagerado. ¿Cuántos niños has visto desde que llegaste? No vine acá para salvar la humanidad, sino para traer a William de vuelta. No sé. No sé. Vamos a necesitar pañales. Los tendrás. Los tendrás. Señorita Bloom, usted tiene mucha suerte. Mírelo bien. Deme el otro que le pagaré enseguida. No lo tengo conmigo ahora. ¿Qué quiere decir? No, que mi primo nos está esperando para cerrar la transacción. Todavía queda gente decente en este mundo. Señorita Bloom, él es mi primo que quería conocerla. Y aquí está su zapato. Pruébeselo. Pruébeselo. Le va a quedar muy bien. Tómese un vaso de leche, señorita Bloom. Mídaselo. Le va a quedar muy bien.
alegro que estés viva. ¿Lo estoy? Te golpeaste por todos lados, tienes el brazo izquierdo roto, pero estás viva. Soy Victoria Woburn y esta es la residencia Woburn. Mi padre era médico, falleció poco después de fundar este lugar. Todos los miércoles salen a hacer rondas. No todos pueden llegar aquí por sus propios medios. Salimos a buscarlos. O sea, ¿me encontraron de casualidad? Pasaban con el coche cuando te arrojaste por la ventana. Lo único que rescatamos entre tus ropas fue este cuaderno azul. Te lo dejé ahí. No intentaba suicidarme. Jamás lo haría. Estoy embarazada. Lo siento mucho. ¿Tu nombre? Ana. Volveré en un rato. Intenta descansar. La biblioteca se había incendiado. Si Sam había sobrevivido, nadie podría encontrarlo. Si había muerto, todo estaba perdido para mí. No volvería a verlo nunca más. El dolor, por lo tanto, no desapareció, pero poco a poco comencé a notar que lloraba menos. Y una vez incluso descubrí que había pasado 3 horas enteras sin pensar en él. Buen día, Ana. ¿Cómo te sientes? Mejor. Gracias. Traje té. Mira, te hemos lavado tu abrigo. Lo leí hace tiempo. Buena elección. Hora de levantarse un poco. Me gustaría presentarte a unas personas. A veces me pregunto qué es mejor. Ayudar un poco a muchas personas o mucho a unas pocas. Buen día. Buen día. Olá, Maggie. Ela é a Ana, a nossa nova hóspede. Maggie cocina para todos. Los descubrimientos de mi padre han generado mucha envidia. Pero, como comprenderás, nadie quiere volver a la calle. Entiendo. Quiero que conozcas a alguien de mi confianza. Buenos días, Otto. He traído una invitada. Buenos días. Mi nombre se escribe igual, por adelante que por atrás, igual que el suyo, señorina Ana. Por eso volví a nacer. Disculpe. El señor Frick y Pedrito te rescataron. Usted estaba muerta, lo vi con mis ojos, y volvió a revivir. Pedrito. Él es mi nieto. Hola. Ella es Ana. Hola, Ana. Ana, por favor, siéntate. Hay tanto trabajo, tanto que hacer. No damos abasto. Sabes, Ana, te hemos tratado en forma especial porque necesito tu ayuda. Yo solo vine a buscar a mi hermano. A veces los corazones rotos se curan con trabajo.
pasar la sal, por favor. Póyala. Trae mala suerte. Para con esa mentira de la sal. Mira cómo terminamos por culpa de esas idioteces. No seas necia. Eso fue por culpa de los políticos. Disculpe, ¿no tendría uno extra? Hace siglos que no fumo. Prego, prego. La principessa Anna in persona. La bambina caduta dal cielo. Piacere. Sono Boris Stepanovic, fornitore ufficiale della residenza, nonché amico di Vittoria. Vittoria, vedo che ha reparado en mi cigarrera. Perteneció a un general zarista capturado por el Ejército Rojo. Es lindísima. No le creas una palabra. Boris fue gran amigo de mi padre, su mejor discípulo. Exageraciones, exageraciones. ¿Cuál tesoro de valor incalculable tenemos esta vez? Tazas de porcelana. Las encontré en el segundo piso, en mi cuarto, bajo una mesa. Perfetto. Ho il posto ideale per loro. Bene. ¿Quieres acompañarlo? Absolutamente prohibido circular por la cuarta zona. El viejo edificio del correo será destruido. Se han detectado muestras del terrible virus. La lucha contra la enfermedad la ganamos entre todos. Sigamos cuidando y ordenando nuestra ciudad. Sigamos ¿Por qué haces todo esto? la mitad de la ciudad forma Porque le prometí a Wobu que cuidaría de Victoria. Él salvó esta pierna. Espérame acá, Ana. Mi buen amigo. ¿Quién es ella? Mi sobrina. Nada de qué preocuparse. ¿Qué me tiene hoy? Una oportunidad única. Directo del viejo continente. ¿Quién era? Observa atentamente quelle tazze da té. Llévatelo a los labios. Imaginas que está bebiendo té. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Sabe lo que quiero. No es negociable. Largo. Fuera de aquí. Andiamocene di qua, Anna. Sigue caminando e non mire por atrás. No te detengas, tienen el tiro fácil. ¿Qué pedía la esclava? Que la ayude. Muchas caen atrapadas. Entiendo. Fermati, Anna. Ti voglio spiegare qualcosa. La residencia Woburn está construida sobre cimiento de nubes. A mí me parece de lo más sólida. Ahora sí, pero mucha gente sabe de nuestro poder de autoabastecimiento. Llegan desesperados y la posibilidad de regresar a la vida normal los horrorizas y se vuelven malos. Malos para sobrevivir, Ana. ¿Nombre? Adelante. ¿Edad? 28. Alguien lo atenderá enseguida. ¿Nombre completo? Brian Jaime.
¿Edad? 86 años. Por acá. Por acá. Gracias. Había demasiada gente que necesitaba ayuda y no la suficiente para ayudarlos. Las cifras eran cada vez mayores, tan abrumadoras que producían desolación. Señor Frick, ¿puede traernos unas cervezas? El que bebe dice adiós. Tá achando que é polícia? Deixa a gente dar uma voltinha, vai. Queres que eu te diga? Não queremos pessoas novas aqui, tá? Ajuda a gente. Não queremos voltar lá. Préstanos el auto, viejo. Tranquilo, viejo. Vete a hacer lo que tengas que hacer. A veces vuelvo mis pensamientos a los viejos tiempos en casa, recordando cómo eran las cosas cuando yo era pequeña. Y nos íbamos de vacaciones en tren hacia el norte con toda la familia. Mi hermano mayor, William, siempre me dejaba el asiento de la ventanilla. Y yo casi nunca hablaba con nadie. Viajaba con la cara pegada al vidrio mirando el paisaje. Y me repetía a mí misma: Ana, nunca viste algo tan bonito como esto. Intenta recordar. Intenta recordar todo lo maravilloso que ves y así siempre te acompañará. Incluso cuando ya no lo veas. Creo que nunca presté tanta atención como en esos viajes al norte de pequeña. Quería que todo me perteneciera y que toda esa belleza formara parte de mí misma, para siempre. Lo curioso es que nada quedó en mi mente. Siempre lo perdía. Y al final solo recuerdo mis esfuerzos por recordarlo. ¿Hubo muchos hombres en tu vida, Victoria? Estuve casada 2 veces. La primera, lo que se considera un espléndido arreglo social. Un policía lo mató de un disparo. Lo siento. Luego conocí a Tommy. Se metió en política. La cama número 7 se libera el jueves, ¿verdad? Me pareció un hombre muy tranquilo. Sí, es tranquilo, pero es comilón. Come por 4. Es verdad. Comía mucho. Ay. Estoy contracturada. Oh. Ay, sí. Tan hermosa.
Bienvenido. Lo acompañarán. Adelante. El siguiente, por favor. Tendremos lugar en un mes. Muchas gracias, señorita. El siguiente. Ayúdame a encontrar a mi marido. Se fue en junio y no he tenido más noticias. Lo siento mucho. Estamos casados desde 27 años. Tienes que ayudarme. Lo siento mucho, no puedo ayudarla. Si el buen doctor la escuchara hablar, se revolvería en su tumba. Esperé a que volvieras, sentado en el cuarto durante horas. Finalmente salí a buscarte. Cuando volví a la biblioteca ya estaba en llamas. Viví en la antigua estación de tren con los marginados y los locos. La gente de las sombras. Abandoné la razón de ser alguien. Me despedí de ti, Ana. Me despedí del libro, de mí mismo. No desear nada, no tener nada, no ser nada. Fue la mejor solución que pude encontrar. Y al final llegué a vivir como una piedra. Ahora estás acá. Sí. Sí. ¿Y nuestra bebé? Pase. Victoria. Es Sam. Mi Sam volvió. Bienvenido, Sam. Aqui vamos ter que começar a racionar as porções, porque não resta quase comida nenhuma. Claro que não. Você é indispensável. Todos somos aqui. O que a gente faria sem você?
Y tú eres una gran cocinera. La mejor cocinera. Hola, Sam. Qué bien se te ve. Gracias. ¿Tienen unos minutos? Me gustaría hablarles de algo. Desde la muerte de mi padre, que luchamos por mantenernos a flote. Ofrecemos a la gente comida y un refugio momentáneo, y no podemos nada más. Si tuviéramos otro médico, tal vez pudiéramos recuperar el espíritu que tuvo este lugar. No quedan medicinas con las que ejercer. Sam hablará y la gente le escuchará. Si crees que tener un doctor falso con el que la gente pueda hablar hará que se sientan mejor, no tengo inconveniente. Come va, caro mio? Vittoria, tutto bene? Voy a seleccionar de aquí. ¿Qué te doy? Lo más importante es inhalar por La primavera llegó pronto ese año. Las noches eran templadas. A veces Sam y yo dábamos un pequeño paseo por el jardín antes de irnos a dormir. Cada vez que lo hacíamos, abrazados en medio de aquella oscuridad, sentía que me enamoraba de él otra vez. Pedrito, una fruta, por favor. Pedrinho, uma fruta. Uma frutinha, vai. Não estamos te pedindo muito, meu. Dá a banana aí, Pedrinho. Não estamos te pedindo muito, não. Dá a banana aí, Pedrinho. Ya. Gracias por la fruta, Pedrito. Buenas noches. Oh, esse cara é muito bom. Que bueno. Basta. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué buscan? Sabemos o secreto, Mr. Freak. ¿Qué secreto sabes tú? ¿Qué secreto? Só queremos a mesma coisa que você. Tranquilo, meu amor. Tranquilo. Esto es demasiado arriesgado, Victoria. Los entierros privados están prohibidos. Mi padre lo hubiera querido así.
Era de él. Está cargada. Quiero que la tengas. Se ha ido. ¿Qué quieres decir? Maggie se ha ido. Me ha dejado sola. Déjame ayudar. No puedo sola, gracias. Lo siento. Lo siento. Estamos juntas en esto. Juntas. Sin cuerpos para quemar, acabaríamos en la ruina. Aquellos que cometan actos como este deben ser castigados. Ministro. ¿Y usted? ¿Me permite una palabra, por favor? La última vez. No puede desperdiciarse ni un solo cuerpo. Y aquellos que incumplan la ley serán declarados enemigos del Estado. Esa es la tierra de abuelo. Esa es la tierra de abuelo. Esa es la tierra de abuelo. El orden de las cosas había sido alterado. La sepultura de Frick era tierra sagrada para Pedrito. Ahora había sido profanada. Empezó a salir por las noches y rara vez volvía antes de la madrugada. Eran los últimos días de noviembre y Pedrito giraba en su propia órbita. Una trayectoria errante sin rumbo definido. ¿Qué fue eso?
Me pregunto, ¿qué importa quién fuiste la semana pasada si sabes quién sos hoy? Sam ha estado estudiando por cuál frontera escapar. Estos datos han sido fundamentales para salir hacia el sur. El final solo es imaginario. Un destino que te inventás para seguir adelante, aunque nunca lo alcances. Te detenés. Pero eso no significa que hayas llegado al final. Ana, estamos listos. Bajo. Tal vez cuando salgamos de la ciudad encontremos a William, pero intento no hacerme demasiadas ilusiones. Ahora todo lo que pido es tener la oportunidad de vivir un día más. Esta es Ana Bloom, tu vieja amiga, desde otro mundo. Una vez que lleguemos a nuestro destino, intentaré volver a escribirte. Te lo prometo.